¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voy a dejar grabada la clase correspondiente a esta última que no se pudo dar por situaciones ya conocidas, porque de todas maneras es mi obligación terminar la materia. Las diapositivas tienen que ver con parte de la seguridad social. No es un tema que esté en el derecho laboral, porque la seguridad social se apartó en el estudio del derecho laboral, pero tiene que ver con el derecho laboral. ¿Por qué se apartó? Porque la seguridad social no es solamente la seguridad del trabajador. La seguridad social abarca la seguridad de la familia, en el tema de salud o en el tema de una pensión de sobreviviente. Entonces aquí les voy a dejar algunos aspectos generales de la seguridad social, indicando lo siguiente. La seguridad social es una serie de servicios y beneficios a que todo ciudadano tiene derecho, ya sea de parte de instituciones privadas, previo pago de cotizaciones, o parte del Estado, quien debe proveer gratuitamente, aunque de forma parcial. En materia de salud, toda persona tiene derecho a que se le brinde el servicio de salud, que se le garantice el bienestar y también tiene el derecho a pensionarse. La seguridad social en Colombia es integral. Eso implica que hace parte de la seguridad social la cobertura en salud, en pensiones y en riesgos laborales. Es un derecho y se llama que es un derecho fundamental, o sea que está consagrado en la Constitución en favor de las personas, pero no es gratuito, dado que no todos los ciudadanos pueden acceder a ella. Únicamente se garantiza o se intenta garantizar el derecho a la salud como algo general, pero este es un componente apenas de la seguridad social, porque tratándose de pensiones, la pensión obliga a que se cotice para una futura pensión. Entonces, si es un trabajador dependiente, debe cotizar en compañía de los aportes que haga el empleador. Y si es independiente, puede cotizar para una pensión y tendría que cotizar por la totalidad. Más abajo se dice, todo ciudadano tiene derecho a los servicios de salud, ya sea mediante pago previo o gratuitamente por parte del Estado mediante el llamado SISBEN. La pensión es un derecho, pero la persona debe pagar por ella mediante cotizaciones periódicas por un término que la ley ha dispuesto. Los riesgos laborales son un seguro que cubre cualquier eventualidad que tenga relación con el desarrollo de actividades laborales. Eso es lo que primero planteo en esta diapositiva. Luego está la seguridad social en el contexto de una relación laboral. Todo colombiano y en especial todo trabajador tiene derecho a que se le garantice la seguridad social integral, entendiendo esta como una cobertura en salud, riesgos de invalidez, vejez y muerte, al igual que la cobertura en el caso de accidentes de trabajo. Pues ya más o menos lo mismo que decía ahora. Aunque la Constitución Nacional establece que el Estado debe garantizar la seguridad social de los ciudadanos, quienes realmente la deben garantizar son los empleadores que vinculan trabajadores mediante contrato de trabajo, puesto que deben afiliar al trabajador a las distintas entidades que administran la seguridad social, conforme a la Ley 100 del 93. Esta es la ley
base de la seguridad social en Colombia, Ley 100 de 93. Dice que la seguridad social integral es el conjunto de instituciones, normas y procedimientos de que dispone la persona y la comunidad para gozar de una calidad de vida mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar la cobertura integral de las contingencias, especialmente de las que menoscaban la salud y la capacidad económica de los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad. Eso es pues, lo que trae a manera de definición la ley 100 de 93. Pero aquí, y es lo fundamental para que ustedes tengan presente, es que todo empleador, sin excepción, debe afiliar a sus trabajadores al sistema de salud como al de pensión y al de riesgos laborales, sin excepción. La salud es gestionada por las EPS, la pensión es gestionada por los fondos de pensiones, los riesgos laborales son gestionados por las administradoras de riesgos laborales. Es clara la norma cuando señala que todo empleador debe afiliar a sus empleados tanto al sistema de salud como al de pensiones y riesgos laborales. Para agregar, un trabajador no debe empezar a laborar sin antes estar afiliado a la Seguridad Social. Les presento el marco de cotizaciones que trae la ley sobre la seguridad social. Salud, el empleador aporta el 8.5%, el trabajador el 4%, pensión el 12%, el trabajador el 4%, riesgos laborales lo paga solamente el empleador, que va en un porcentaje del 0.522% al 6.960%. Las cotizaciones en riesgos laborales dependen del nivel de riesgo en el que está expuesto el trabajador. Nivel 1, 0.522. Nivel 2, 1.044. Nivel 3, 2.436. Nivel 4, 4.350. Nivel 5, 6.960. Nuevamente digo que el trabajador no tiene por qué cancelar nada, eso lo asume el empleador, que contrata con una aseguradora frente a los riesgos laborales. Los riesgos laborales en el contrato de prestación de servicio. La norma que está en mención, que es el decreto 1072 de 2015, establece que es obligatoria la afiliación a una RL cuando el contrato de prestación de servicio sea superior a un mes. Es decir, que si al contrato de prestación de servicio se le establece que es por un mes o más, el contratista, perdón, un mes o menos, el contratista no está obligado a pagar. Un mes o menos, el contratista no está obligado a pagar. La duración del contrato no aplica para las actividades de alto riesgo, de manera que si se firma un contrato de prestación de servicio por uno o más o menos meses y la actividad a desarrollo de alto riesgo, el contratista debe afiliarse a una RL. Es importante, es una actividad de alto riesgo. Puede ser menor a un mes o igual a un mes, debe afiliarse a riesgos laborales porque es de alto riesgo para ese contratista independiente.
Las actividades de alto riesgo son aquellas que están en el nivel 4 y 5, que ya se vio. La afiliación del contratista debe hacerla el contratante, conforme al decreto 1072 de 2015. Importante, la afiliación al contratista la debe hacer el contratante, conforme al decreto 1072 de 2015. El contratista puede elegir la ARL a la que desee afiliarse, pero si se trata de un trabajador con contrato de trabajo, es la empresa quien contrata la ARL y ahí el trabajador no tiene ninguna decisión. Las cotizaciones a la ARL la paga el contratante o el contratista independiente del nivel de riesgo. Independiente del nivel de riesgo. Indemnizaciones al trabajador por accidente de trabajo. Cuando ocurre un accidente de trabajo, existe al menos un responsable de ese accidente y por lo general es el empleador. Es muy importante. Por lo general es el empleador que lleva algún grado de responsabilidad. El trabajo se accidenta en la instalación de la empresa y por lo general mientras realiza una actividad laboral en ejecución del contrato de trabajo. Dependiendo de la responsabilidad del empleador en el accidente de trabajo, asimismo se indemniza al trabajador. La indemnización por culpa del empleador del accidente de trabajo. Adicional a que la ARL pague al trabajador del accidente, como puede ser una pensión de invalidez, el trabajador puede reclamar al empleador una indemnización si el empleador ha tenido culpa en el accidente, que algunos empleadores creen que ellos no tienen culpa, responsabilidad porque los tienen asegurados. Falta saber si es una investigación y si el empleador es el que falló en la seguridad del trabajador, el trabajador perfectamente lo puede demandar y cobrar la indemnización pertinente. Se demanda ante un juez a espera de que el juez le dé la razón. Señala el artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo lo siguiente: cuando exista culpa suficiente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo o de la enfermedad profesional, está obligado a la indemnización total y ordinaria por los perjuicios. Esta indemnización es independiente de la objetiva y equivaldrá a lo que se pueda probar en juicio. ¿Qué es esto? Se comprueba que el empleador es el responsable por un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. Como se dijo, debe indemnizar total y ordinaria los perjuicios. Ahí se requiere que el trabajador interponga una demanda a través de un abogado con la idea de probar los perjuicios que le causó esa, esa falta de cuidado del empleador que generó el accidente de trabajo, independiente de que lo tenga en una ARL. Generalmente en las indemnizaciones se reclama el lucro cesante y los perjuicios morales. Pues el lucro cesante corresponde a lo que usted creo que conoce ya, es lo que deja de percibir el trabajador justamente porque está lesionado. Los perjuicios morales, pues, perjuicios morales como por ejemplo un accidente con una descarga eléctrica implica que ese trabajador pierde una pierna. Pues para él es moralmente algo traumático saber que ya no tiene la pierna por el accidente que ha sufrido.
Eso da lugar a que se le paguen los perjuicios morales. Se demanda ante un juez para que el juez condene al empleador y pague los perjuicios morales. Además, porque eso afecta igualmente a la familia. Si el empleador tuvo, al menos en parte, responsabilidad, debe pagar la indemnización respectiva. Es decir, la culpa del trabajador no excusa la culpa del empleador y tampoco el empleador puede exigir que se le disminuya la indemnización debido a que el trabajador tuvo parte de la culpa. Así haya tenido parte de culpa el trabajador, debe ser indemnizado si el empleador igualmente tuvo culpa en lo ocurrido. Bueno, tengo algo que incluir, aunque no lo mencioné en la diapositiva, y es lo siguiente. Ya yo en otros momentos en clase muy sobriamente mencionaba cuánto es lo que hay que cotizar en materia de seguridad social para salud y pensión. Siempre se va a cotizar, atención a esto, siempre se va a cotizar conforme al ingreso base de cotización. El ingreso base de cotización está conformado por todo lo que trae el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. O sea, todo lo que constituya salario es lo que se tiene que tener en cuenta para cotizar en materia de pensiones. Artículo 127. Si los viáticos son comunes, son generalizados, constituye salario. Y eso hay que cotizarlo, porque hace parte del salario. Si tiene un salario en especie, pues eso que está en especie hay que cuantificarlo. Y eso se toma en cuenta para cotizar en materia de seguridad social, pensiones y salud. ¿Por qué? Porque en el momento en que se le va a establecer cuál es el monto que va a recibir por la pensión, se va a fundamentar en las cotizaciones que realizó frente al real y verdadero salario del trabajador, no otra cosa diferente. A manera de ejemplo, se gana 2 millones, pero le estuvieron cotizando por 1.500.000, la pensión va a corresponder a 1.500.000. Si un trabajador tiene salario integral, se le va a cotizar sobre el 70% de todo lo que recibe como salario integral, de lo que constituye salario integral sobre el 70%. Por ejemplo, se gana 10 millones de pesos, esos 10 millones se multiplican por 0.7 y eso es lo que da como resultado 700.000 pesos va a servir como base para la cotización, recordando que una parte la cotiza el empleador y otra el trabajador. Otro punto importante que tiene que ver con la salud es lo siguiente. Por una enfermedad que no es laboral, por un accidente que no es laboral, los 2 primeros días no los paga la EPS, no los paga, eh, perdón, los paga el empleador. Los 2 primeros días los paga el empleador, porque la enfermedad no es profesional, es una enfermedad que se llama común. El accidente no fue laboral, se incapacita el trabajador. Los 2 primeros días los paga el empleador. La EPS empieza a pagar a partir del tercer día. Pero si es una enfermedad profesional o un accidente de trabajo, la ARL reconoce la incapacidad
desde el día siguiente de ocurrido el evento, desde el día siguiente. Si la enfermedad no es profesional, el accidente no fue de trabajo, la EPS va a pagar el 66,67% del ingreso base de cotización, es decir, del salario con el cual está cotizando. Entonces va a pagar sobre el 66,67%, no le va a pagar el salario completo. Y esos 2 días que paga el empleador también va a pagar sobre el 66,67%. Pero si la enfermedad es profesional o el accidente de trabajo o el accidente fue laboral, la ARL cubre el 100% del salario que esté devengando el trabajador. Bien, voy a dejar acá lo pertinente entonces a este tema de la última clase, que lo ideal es que se vea directamente, yo poder darle la clase en el salón en el aula, pero me han mandado varios mensajes de que por distintas razones no la pueden recibir, pero, pero tengo un mensaje y que me parece importante. Alguien me escribió y lo voy a utilizar como prueba, como abogado que soy, lo voy a utilizar como prueba, en el sentido de que me dice que las clases, estas que son no presenciales, le han servido mucho y ha aprendido mucho. Entonces lo voy a tener como prueba. Hay un estudiante que me dice que las clases que no son presenciales le han servido mucho y ha aprendido mucho. Por cualquier circunstancia, cualquier situación, tengo la grabación hecha. Es un mensaje positivo para mí, positivo para mí. No siendo más, les habló el abogado Oscar Córdoba. Cualquier duda que tengan, cualquier inquietud antes del examen, me la hacen saber. Que estén muy bien.